Paz de Dios, jóvenes, a todos ustedes los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, jóvenes, vamos a dar inicio a la lección número 14, la cual se titula Aprendiendo la voluntad divina, y su base se encuentra en el Salmo 119, versículos 7 y 8. Pueden abrir sus Biblias allí en sus casas, o yo desde aquí voy a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Salmo 119, versículos 7 y 8. Dice así, en el nombre de Jesucristo: Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bien, este es el versículo de base. Vamos pues en el nombre de Jesucristo con esta lección número 14. Como dije, se titula Aprendiendo la voluntad divina. Bueno, jóvenes, si hay en mi voz un poco apagada es porque yo creo que ando un poco de la garganta irritado, así que pues puede que mi voz no sea muy clara, pero les aviso esto para que estén entendidos. En el nombre pues de Jesucristo vamos a dar inicio a la porción o párrafos de esta lección número 14 de la Guía Juvenil 2022. Para el poeta, autor de este salmo, aprender la voluntad divina mediante la ejecución de los juicios justos del Señor daría como resultado una alabanza de su recto corazón. Esto solo lo lograría guardando los preceptos de Jehová, y por ello le pidió su asistencia. Entonces, lo que está diciendo aquí, que aprender la voluntad de Dios solamente se hace bajo la ejecución de los juicios justos del Señor, es decir, obedecer los juicios de Dios. Dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Es decir, cuando aprenda yo tu voluntad, cuando yo aprenda a hacer lo que a ti te gusta, entonces te voy a alabar con rectitud de corazón. Eso es lo que estaba diciendo David. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Entonces el salmista, jóvenes, resalta la importancia del aprendizaje de la voluntad de Dios al afirmar que al guardar su palabra se vive una vida limpia, aún desde la juventud, buscándolo con entereza de corazón y teniendo muy presentes sus dichos para no pecar contra él. Porque dice el versículo 9 y 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. Entonces, dice, y todavía, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces los dichos del Señor, si nosotros los aprendemos para no pecar contra Él, eso es hacer la voluntad de Dios. Entonces es importante que nosotros buscamos aprender de la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, lo que nos está diciendo David es que si nosotros buscamos leer la palabra de Dios y entenderla, aquí vamos a encontrar la voluntad de Dios para nosotros. Toda la voluntad de Dios está en su palabra. Que no quiero leer la palabra de Dios, bueno, pues entonces voy a escuchar las enseñanzas que imparten los ministros de Jesucristo, los pastores que están encargados, o los enseñadores como auxiliares, diáconos, etc. Si a mí no me gusta leer la Biblia, bueno, voy a aprenderla de ese modo también, porque este es otro modo de aprender la palabra de Dios o la voluntad de Dios, no solamente leyendo la Biblia. Eso es lo principal, eso es lo mejor, leer la Biblia. Pero si no la quiero leer o no tengo tiempo, etc., tiempo sí hay. Lo que no hay a veces es deseo de hacerlo. Pero sin embargo también, si no quieren leerla y quieren ir al templo, ahí pueden aprender lo que es la voluntad de Dios nuestro Señor. Bien, lo expresado por el poeta, sigue diciendo,
lo expresado por el poeta David revela cómo es que, al igual que él, otros hombres aprendieron la voluntad de Dios, conociendo que ellos tomaron reglas de conducta. Fueron normas que les permitieron construir una relación con el Señor. La aplicación de esas reglas y normas de actuación se cumplieron al meditar en ellas, dando así valor a los mandamientos de Jehová. El practicarlas fue para ellos una delicia, más que la que provee la miel, pues adquirieron sabiduría, entendimiento, inteligencia, todo esto para prevalecer contra el enemigo, para dominar sus pasos ante el mal, aborreciendo el camino de la mentira, cumpliendo los mandamientos divinos como regla de vida. El salmista dijo que le eran cual lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Entonces podemos ver aquí, jóvenes, que si nosotros anhelamos y deseamos en nuestro corazón aprender y meditar en las cosas de Dios y las saboreamos y decimos en nuestro corazón: tu palabra, Señor, me es más dulce que la miel. Cuando uno pone la palabra de Dios más dulce que la miel, que la saborea, que se le es una delicia, entonces Dios, por desear usted aprender de la palabra de Dios, es lógico que el Señor a usted le abrirá el entendimiento y le dará sabiduría, le dará entendimiento precisamente y le dará inteligencia. Todo esto con el fin de que usted sea fuerte y que prevalezca en contra del enemigo. ¿Para qué? Para dominar nuestros miembros, nuestro cuerpo, contra las tentaciones, contra las acechanzas del enemigo, que tengamos la fuerza, porque eso es precisamente la voluntad de Dios, que todos los hombres nos salvemos. Esa es parte de la voluntad, no es toda la voluntad de Dios, porque hay muchas cosas que es la voluntad de Dios. Hay una voluntad soberana de Dios. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, jóvenes, mayormente los que estamos bautizados, cuando nosotros nos bautizamos, nosotros deseamos voluntariamente servir al Señor con todo nuestro corazón, de manera tal que la Biblia dice que los que somos bautizados, somos lavados con la sangre de Jesucristo y comprados por su sangre. Quiere decir que ya nosotros somos comprados, ya no somos de nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos. Ahora, como somos comprados por la sangre de Jesucristo, entonces tenemos que hacer la voluntad del Señor, la voluntad soberana de Dios. Tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque no somos ya nosotros, ya no somos de nosotros mismos, porque Cristo nos compró con su sangre, ya somos de Él. Somos pertenencia de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos cuando somos hijos de Dios. Entonces ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios desea que hagamos. Eso es aceptar su voluntad, aprendiendo la voluntad divina para hacer y cumplir lo que Dios desea. ¿Cómo la aprendemos? Leyendo la palabra de Dios. Entonces si la palabra de Dios nos dice que Jesucristo nos compró con su sangre y que no somos ya de nosotros mismos, que ya no nos pertenecemos, entonces ¿qué hay que hacer? Pues la voluntad de Dios, lo que Él desea que hagamos, no lo que nosotros queremos hacer, porque muchas de las veces cuando los jóvenes o las personas bautizadas pecan es porque ellos quieren hacer el pecado, pero Dios no se los ordenó, es deseo de ellos, no deseo de Dios. Así que si nosotros no cumplimos el deseo de Dios, entonces no va a haber para nosotros sabiduría, ni entendimiento, ni inteligencia. Y es precisamente porque no le damos el valor que la palabra de Dios merece, porque la palabra de Dios tiene un valor incalculable. De hecho, dice Job que la palabra de Dios es más valiosa que toda la hacienda que puedan tener todos los ricos de la tierra junta. Si usted junta toda la riqueza del mundo, joven, y la compara con la palabra de Dios, créame que no le alcanza ni un ápice, ni nada. La palabra de Dios es sumamente costosa en cuestión, si nosotros la comparamos en valor. Es más valiosa en ese sentido. No tiene validez con dinero, no se puede comprar
el conocimiento de la voluntad de Dios que está en su palabra. Solamente el que reconoce esto va a ser sabio, va a ser entendido y va a ser inteligente. Y todo lo que haga en su vida siempre va a ir de acuerdo a la voluntad de Dios, ya sea que estudie o que alguna materia, pero que vaya siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, jóvenes. Porque a veces hay jóvenes que dicen, bueno, voy a estudiar una maestría en ciencias políticas para trabajar en los gobiernos, en las políticas donde hay siempre corrupción. Entonces esto no es correcto, jóvenes. Estudiar derecho y etcétera, como para ser abogado, todo eso ustedes saben que no es correcto. Entonces es hacer lo que nosotros deseamos, porque esas carreras dejan mucho dinero, pero no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, porque la Biblia nos enseña y la misma vida nos enseña que esos lugares en la política son llenos de corrupción y de maldad. Entonces no nos conviene hacer eso. Tenemos que estudiar algo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no sé qué estudiar de grande para ejercer mi profesión, entonces tenemos que hacer buscar la voluntad de Dios en aquellos que nos pueden otorgar un consejo. En este caso los ministros, los pastores de nuestras iglesias, ellos nos pueden dar un consejo acertado de qué estudiar para agradarle a Dios. Si no sé decidir por mí mismo, porque a veces no lo vamos a saber todo, jóvenes, pero es necesario que busquemos a Dios de esa manera. También están los ministros de Dios que nos pueden dar un consejo acertado, y está incluso aprobado y avalado por Dios el consejo del ministro del Señor, de su ungido, y de los pastores que estén encargados. Todos ellos pueden impartirnos consejo para bien de nuestras almas y para que cumplamos precisamente la voluntad de Dios nuestro Señor. De esta manera también podemos aprender la voluntad divina, la voluntad de Dios. Entonces tenemos que buscar de esta manera aprender de Dios, no haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que Dios desea que nosotros hagamos, lo que Dios desea, no lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué ejemplo les puedo dar de esto, jóvenes? Si nosotros nos fijamos en el Señor Jesucristo, ahí la Escritura a nosotros nos enseña que el Señor Jesucristo, Él cumplió la voluntad soberana de Dios. Uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en el Getsemaní. Nosotros vemos allí en Mateo 26:39 que nuestro Señor decía: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Se refiere al plan soberano de Dios, que tendría lugar unas horas después. Sí, o sea que Jesús no tenía deseos de morir. No, su carne no deseaba morir, porque Dios estaba en un velo de carne, Jesucristo. Y Él decía: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa. Es decir, Él no quería morir, no quería que se cumpliera ese plan que Dios ya tenía trazado desde mucho antes, pero comprendió que era necesario que se cumpliese la voluntad de Dios, porque es bueno, y fue necesario porque de eso dependía la salvación que hoy tenemos nosotros, jóvenes. Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no tuviésemos salvación. Pero dijo Jesús: pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. Estaba aceptando la voluntad de Dios, el plan soberano de Dios que ya tenía planeado desde la fundación del mundo, dice la Escritura. Entonces, recordemos ahí también como dice en Hechos 4, 27, 28. Nosotros si leemos ahí en Hechos 4, 27, 28, fíjese lo que dice la Escritura: porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. Ahí está diciendo que Dios ya tenía todo esto planeado, ya estaba determinado que había de ser hecho eso,
De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese. Este era su plan. Esa era la determinación de Dios. No había cambios, no podía cambiarse. Por lo que Jesús se inclinó y dijo: bueno, acepto. Haz lo que tú creas mejor, Señor. Entonces allí tenemos la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos otras cosas. Como les decía, a veces queremos estudiar carreras que nos dejen mucho dinero, jóvenes. Pero no es correcto delante de Dios, porque son carreras que se ganan por medio de la corrupción. Es lo que dice la gente: el que no tranza no avanza. Pero ¿cómo vas a ganar dinero transando? Eso no es de Dios. Tenemos que ganarnos el dinero honradamente. Y esos lugares de la política son corruptos porque siempre buscan la manera de saquear o de robar el erario del pueblo. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, no nos conviene estar estudiando cosas que a futuro nos van a perjudicar a nuestra salvación. Dios quiere que cumplamos su voluntad para salvarnos, porque el deseo de Dios es que todos nos salvemos, todos los que hemos venido a esta bendita gracia. Esa es la voluntad de Dios, pero tenemos que aceptarla como Él nos dice. Él nos va guiando, su palabra nos va a guiar para salvarnos, pero no lo debemos hacer como nosotros pensamos que es lo mejor. No, Dios nos dice que es lo mejor. Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Incluso hay maldición por cambiarle a la palabra de Dios, por quitarle o ponerle. Hay de aquel que le quite una palabra, una letra a mi palabra. Hay una maldición. Entonces todo lo que dice Dios, así como está escrito en su palabra, así tenemos que cumplirlo, sin quitarle ni ponerle. Nada más lo que está escrito tenemos que cumplir de la palabra de Dios. Bien, vamos con la guía. El aprendizaje obtenido por el rey David en la ley de Jehová y su testimonio divino, así como en los mandamientos, preceptos y temor de Jehová, también en sus juicios, los cuales deseó con mayor interés que el oro afinado, y saboreó su dulzura como la miel que destila del panal. Le permitió tener una relación de integridad con Dios, libre de actuaciones rebeldes, procurando que sus palabras y la meditación de su corazón fueran de agrado al Señor. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, dice, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. Detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, 7, 14. Bueno, aquí vemos cómo él está diciendo, David, que la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, incluso deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y es dulce más que la miel. Cuando nosotros le damos este valor a la palabra de Dios, jóvenes, dice, si guardamos como está la palabra de Dios y le damos ese valor, dice, en guardar tus leyes, en guardarlos, hay grande galardón, hay bendiciones grandes. Y dice, detén a sí mismo a tu siervo de las soberbias, es decir, que no hagamos lo que nosotros queramos, porque hacer lo que nosotros queremos, eso es soberbia. Que no se enseñoreen de mí, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Si no hacemos la voluntad de Dios, si no cumplimos la palabra de Dios, como Dios no lo marca, entonces esa es rebelión, dice David. Entonces, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Quiere decir que todo lo que yo diga con mi boca y lo que piense en mi corazón delante de Dios, eso para Dios tiene que ser agradable, grato, que sea conforme a su voluntad, pensando en mi corazón siempre que yo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. No quiero ensoberbecerme y no quiero ser rebelde a la voluntad de Dios nuestro Señor.
Bueno, jóvenes, esto es en sí la enseñanza. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos dé la sabiduría necesaria para poder entender y aprender la voluntad divina. Una vez que aprendemos la voluntad divina, tenemos que obedecerla, porque es mucho mejor la obediencia que los sacrificios. Así usted haga y deshaga en este reino, trabaje y consiga mucho dinero, pero si no cumple la voluntad del Señor, está trabajando en vano. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la voluntad de Dios. Pero si cumple la voluntad de Dios y trabaja para las cosas de Dios, entonces allí sí hay grande galardón. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.